Episodio número 5. 3 afirmaciones que cambian vidas. Un momento con mi padre. Bienvenidos. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. Cada domingo estudiamos el Evangelio de Juan y estamos en el capítulo 6. Hola, mi Grace, ¿cómo estás? Hola, Pa, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Bien, me alegra mucho estar contigo y que estés conmigo en este podcast. Pa, el domingo nos compartiste 3 afirmaciones que cambian vidas. Así es. Y la segunda fue: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Así es, sí. Todo el Evangelio de Juan resalta esta demanda por parte de Jesús: creer en Él. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús insiste tanto en que lo escuchen y crean en Él? Bueno, mi Grace y todos los oyentes, la historia de la humanidad está dividida en 2 escenarios muy dramáticos. El primero es cuando Adán y Eva, viviendo en plenitud en el paraíso, escuchan la voz de Satanás. Escuchan la voz engañosa, mentirosa de Satanás. Y desde entonces, pues la gran batalla por la vida está enmarcada en el mensaje, lo que creemos y por supuesto entonces lo que vivimos. Por un lado, Jesús afirma categóricamente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es absoluto. Pero por otro lado, el mundo, Satanás y la carne, que nos presenta un mensaje muy atractivo todo el tiempo y nos dice: tú no necesitas de nada, no necesitas de nadie, todo lo que quieras lo puedes alcanzar, búscalo en tu interior, eres todo lo que deseas, todo lo que te propongas lo puedes lograr. Y de esa manera nos habla y nos presenta una idea de un hombre potente y autosuficiente. Pero Jesús continúa con sus afirmaciones categóricas diciéndonos que separados de Él nada podemos hacer, que pegados, injertados a Él, a la vid verdadera, mucho fruto podemos dar, pero separados de Él no. Así que el primer y el más grande de todos los desafíos que enfrenta el hombre es creer en Jesús y seguirle. Creer en Jesús y seguirle, porque a la final creer en Él es confiar en Él, y confiar en Él es caminar todos los días junto a Él. Sí. Jesús afirmó que el que lo oye y cree en Él tiene vida eterna. Pero ¿quién está pensando hoy en la vida eterna? Así es. Una consigna entre la gente que escucho mucho es: vive la vida, vive el hoy, porque un día vas a morir y ahí todo termina. Sí. En verdad, Grace, esta es una realidad muy generalizada. Los seres humanos nos hemos desentendido de nuestra trascendencia, de nuestra espiritualidad. Esa es la diferencia entre alguien que Dios ha resucitado espiritualmente hablando y una persona sin la luz divina. Sí, Grace, por eso es fundamental, es importante vivir la vida, y hay que vivir la vida con ánimo, con energía, con gozo, con ganas. Pero la vida se vive caminándola con Cristo, caminándola con Jesús, porque Él es en realidad la vida. Nosotros la vivimos junto a Él, vivimos junto a Él, que es la vida. Y en ese sentido podemos pensar lo trágico, lo triste que es vivir en solitario. Es una vida sin sentido. Y es la carrera de todo el mundo, a pesar de que vivimos tan rodeados de las personas, de eventos, de programas y de los medios de comunicación. Pero algo que describe esta generación es una generación solitaria. ¿Recuerdas? Por favor, lee lo que dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 16 al 17. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos del ojo y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien, también por favor lee Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo llega y pasa.
todo plan, todo proyecto, todo propósito, todo evento o situación emocionante llega y pasa. Dice las Escrituras que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios es poner nuestra confianza en Jesucristo y vivir con Él. Al final de nuestro camino todos tendremos una cita con Jesús. Es hermoso saber que Él nos recibirá, pero pensemos en aquellos que le han despreciado, aquellos que le han desechado. El necio que dice en su corazón no existe Dios. Quiero que pensemos en esto, Grace, y todos los que nos escuchan. El peor de todos los pecados, el crimen más atroz, el acto más vil, ¿cuál puede ser? A menudo escuchamos en los medios de comunicación situaciones tan horribles, actos delincuenciales tan escalofriantes, pero el acto más vil y más denigrante que puede haber es el desprecio a Jesús. Debemos tener en cuenta que de Dios hemos recibido el bien. En primer lugar, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Todos los días despertamos recibiendo la gracia, el favor, la bondad de Dios. Dice las Escrituras que el sol sale para buenos y malos. Dios hace que el campesino siembre, cultive y que la tierra dé fruto para todos. Somos bendecidos todo el tiempo. Pero dice el necio en su corazón, no existe Dios. Ese es el peor de los pecados. En realidad, cuando escuchamos de un crimen, de un acto desagradable que el mundo aborrece, esto es solo la materialización del peor de todos los pecados, el rechazo a Cristo, aquel que vino, Dios se encarnó, vivió entre nosotros, manifestando su gracia, su bondad, y se entregó en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y el hombre le rechaza, el hombre le desprecia, ¿sí? De manera pues que este es un punto de reflexión muy importante. ¿Qué pensás, mi Grace, de lo que estamos hablando? Las personas tienden a ver a Jesús ya no como lo que Él es, como el Dios que es, sino que lo ven como uno más. Y entonces pienso en el estudio bíblico cuando dijiste que en las oraciones tratan a Dios como, no, tranquilos, hablemos normal, como cualquier mortal. Como cualquier, sí. Entonces lo tratan de cualquier manera, olvidando quién es en realidad, y eso también expresa, además de desconocimiento, rechazo. Sí, o burla. Burla. Sí. Es muy, muy peligroso. Podemos pensar en aquellos movimientos que se han formado en el tiempo, que han procurado de una manera muy sincera tener una relación con Cristo muy fraterna, muy amigable, no tan ortodoxa. Y por supuesto que debemos relacionarnos con Jesucristo con toda la confianza que hay en Él, pero el problema es como el corazón del hombre es pecaminoso, esa relación termina siendo en una relación no de Dios con nosotros, sino de otro humano con nosotros, y le damos un tratamiento que luego raya o termina en lo vulgar o en lo profano. Perdemos el sentido de la grandeza y de quién es el Señor. Cuando decimos, Él es todo amor, sí, Jesús es todo amor, pero Jesús es toda perfección, es toda autoridad, y gracias a la autoridad de Cristo es que venció la muerte, resucitó al tercer día, y los hijos de Dios que llegamos a ser por medio de Cristo, tenemos la victoria por su poder. De manera que por un lado notamos el desprecio del ser humano, un desprecio tajante, directo a Cristo, pero por otro lado podemos ver personas que se relacionan aparentemente con Cristo, pero de una manera tan informal que ya Cristo no es Dios. También podemos pensar en los deístas. ¿No? ¿Cómo es? Porque, bueno, sabemos que los deístas son personas que no niegan la existencia de Dios, o sea, creen, tampoco agnósticos, no, deístas, es diferente. Creen que Dios sí existe, pero es un Dios conveniente. También creen que Dios creó todo lo que hay, pero se fue y nos dejó a la deriva. Nos dejó aquí con el lío. Sobreviva. Y la trascendencia, ¿no? El deísmo
separa a Dios del hombre. No hay relación entre Dios y el hombre. Dios creó todo, pero dio la vuelta, se fue y nos dejó a la Sí, a la potestad de y cada rechazan ciertas rechazan ciertas doctrinas. Entonces está si tú eres Dios, yo creo en ti solamente cuando me conviene y lo que yo quiero. Es interesante lo que has dicho, porque el deísmo presenta un Dios que no se relaciona con el hombre. Por otro lado, es un Dios frío, un Dios que ha abandonado al ser humano. Es una relación que, por supuesto, desfigura la persona de Dios. El estudio bíblico habla de 3 afirmaciones categóricas por parte de Jesús, afirmaciones que dan vida, y en todas ellas Jesús se presenta como la persona de Dios, no como una energía, sino Dios encarnado, y como un enviado del Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, y de esa manera reconciliar al hombre con el Padre. Pero Jesús claramente presenta la solución, el problema del ser humano, la necesidad del ser humano, y Él es la solución. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero fíjate, Grace, Jesús no presenta su obra en la cruz como una posibilidad, sino como la única posibilidad, la fuente de vida eterna. Y ahí está el conflicto. Como iniciamos hablando, la conversación, lo que creemos, lo que seguimos, en lo que nos comprometemos. En el principio, Satanás engañó a Adán y Eva, diciéndoles con que Dios ha dicho. Dios es mentiroso. Dios está como asustado porque sabe Dios que el día que ustedes coman de este árbol, ustedes serán igual que Dios. La mentira de Satanás que prevalece en el tiempo y que hoy le dice a la gente: Jesucristo, el único camino. Esos son religiones manipuladoras que pretenden limitarte, encerrar a las personas en una idea. Sigue y seguirá. Pero Jesús dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias por este momento de reflexión muy importante y excelente. Es por esto que hemos hablado que juntos podemos decir que Jesús es nuestro Maestro. A Él oímos y en Él creemos. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, y escucha el estudio bíblico del domingo 19 de noviembre. 3 afirmaciones que cambian vidas. Nos vemos en el próximo episodio.